Hola a todos, bienvenidos a Entrevistas FRIERD. Es un placer para nosotros saludar al ex registrador nacional del Estado Civil, el doctor Carlos Ariel Sánchez. Lo hemos contactado porque el mes y el año en Colombia a nivel informativo es definitivamente político y definitivamente electoral. Se realizaron ya las elecciones de Congreso de la República y estamos próximos en menos de 20 días ya a la elección presidencial de Colombia en este año 2022, que se celebra el próximo 29 de mayo, donde se escogerá, los colombianos estarán escogiendo al presidente de la República y al vicepresidente para el periodo 2022-2026. La fórmula ganadora, hay que señalar, deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos, o de lo contrario se estará realizando una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio de 2022, una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. Y hemos consultado a uno de los registradores más exitosos de todos los tiempos, el doctor Carlos Ariel Sánchez, porque además de todo el cotilleo político y todo el análisis político pues propio de estas épocas, se vienen presentando toda una serie de inquietudes y de dudas realmente atípicas en una jornada electoral en Colombia. Estas dudas empezaron a surgir a partir de las elecciones de Congreso de la República en marzo pasado, por parte no solo de organizaciones civiles, no solo de ciudadanos, de sectores ciudadanos, sino también de partidos políticos. La situación ha tenido tal nivel y tal tono que se ha pedido incluso la renuncia del registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, un hecho sin duda alguna sin precedentes en Colombia. Por ese motivo consultamos a Carlos Ariel Sánchez, como decimos y les explicamos a ustedes, les contamos, uno de los mejores registradores de todos los tiempos, porque sus elecciones y sus procesos electorales fueron impecables en todos los sentidos, no tuvieron ninguna traza de duda ni ninguna traza de legitimidad o falta de transparencia, que es pues lo que está ocurriendo según las denuncias que hacen ciudadanos, sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Doctor Carlos Ariel, pues es un gusto saludarle, tenerle con nosotros en FRIERD, y cuéntenos usted, por favor, ya como exregistrador, ¿cómo ve usted a esta Colombia del año 2022? Bienvenido a FRIERD, es un gusto saludarle. Bueno, muchas gracias. También un saludo a Narda, también un saludo a Friel pues es muy agradable la invitación que se me hace. Bueno, doctor Sánchez, inicialmente, ¿cómo ve usted a esta Colombia política de este año? ¿Cómo la ve? Bueno, yo diría que hay algunos cambios en relación a hace 4 años, por cuanto si uno revisa, pues esta será la segunda elección en que el candidato Gustavo Petro pues tiene opción de ser presidente de la República. Hace 4 años esa era la situación, sino que emergió, digamos, sorpresivamente incluso Iván Duque, y ahora estamos en una situación similar desde el punto de vista de que pues ahí el candidato Petro está de nuevo posicionado. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Hace 4 años, en la primera vuelta ganó Duque y en la segunda vuelta también ganó Duque. Vamos a ver qué pasa ahora en esto. De otra parte, pues el diseño, diríamos, de la elección presidencial en Colombia cambió en 1991. Antes de 1991 bastaba simplemente una mayoría simple, y eso era lógico en un país donde había solo dos partidos políticos. Entonces, habiendo dos partidos políticos, pues una mayoría simple en la práctica es una mayoría absoluta. Sin embargo, pues esto fue cambiando poco a poco, y si bien es cierto que la elección de Virgilio Barco y la elección de César Gaviria fueron de mayoría liberal, digamos, de la mitad más uno de los votos. La anterior, que había sido la de Belisario Betancourt, no fue tan fácil. Tuvo que aliarse con algunos liberales que él recogió básicamente del nuevo liberalismo. De manera pues que ya en el 91 cambia el diseño y se dice simplemente que debe haber mayoría absoluta en dos vueltas. En una vuelta, si es factible, o en dos, si solamente es factible en la segunda vuelta. Ese es el gran cambio. Lo segundo, que, claro, la elección de Samper, la elección de Pastrana,
fueron sometidas a 2 vueltas, muy apretadas ambas en cada caso. Luego, eso es una tradición anterior a la elección y reelección de Uribe, que en ambos casos ganó en una sola vuelta. Y de ahí en adelante, si fue la elección de Santos, fue muy disputada en el año 2010, pero él en todo caso salió en segunda vuelta y en todo caso ya para la elección siguiente, que fue la del 2014, es donde las cuestiones se empezaron a ajustar bastante y digamos Santos perdió en la primera vuelta, en la segunda vuelta fue que consolidó la victoria que lo llevó a la presidencia, pero en la en la primera vuelta, con una diferencia no muy grande, en todo caso ganó Oscar Iván Zuluaga, y ya las dos últimas elecciones, después de esas del 2014, son las del 2018, que estamos explicando, pues que en todo caso con alguna holgura ganó en segunda vuelta Iván Duque. Esa es como nuestra tradición. Lo que pasaba era que el establecimiento anteriormente estaba, digámoslo así, dividido, pero más o menos era, diría uno, muy homogéneo desde el punto de vista ideológico. Es decir, yo creo que no había sino el centro y la derecha y unos movimientos de izquierda. Entonces era más fácil llevar el tema. Actualmente sí, lo que fue la paz, los acuerdos de paz, polarizaron el país. Es decir, pues se pensó que eso era una buena idea, polarizar el país sobre los acuerdos de paz. Lo que se vio es que no era una buena idea, que es una posición válida, pero que desde la oposición no se puede boicotear la paz. Es decir, si de una u otra manera la gente quería la paz, unos querían menos paz, unos las querían de otra forma, pero nadie se negaba a la paz. Lo que pasa es que al radicalizarse en la paz empezaron a surgir vertientes políticas que no habían salido antes. Es decir, se pone a ver, sí, el pacto histórico y Gustavo Petro estaba de antes, ¿sí? Y Colombia Humana, y él había sido alcalde, pero en todo caso no tenían la fuerza que tienen ahora, por cuanto indudablemente hay una serie de expectativas y necesidades que se generaron con los acuerdos de paz y que en todo caso el tema de la pandemia sí agudizó unos temas muy serios socialmente, como es el tema de la pobreza. La pobreza estaba rondando más o menos el 20% y se subió a casi el 40%. El desempleo que estaba más o menos cercano al 10% y hay ciudades del 14, del 16%, eso desde un punto de vista. La inflación, que digamos eso no diría que es culpa solamente de un gobierno, sino en eso tiene que ver la pandemia y ahora situaciones internacionales. La pandemia, todo el comercio internacional, semillas, abonos, de un país que se volvió dependiente, porque Colombia era un país, digamos, autárquico. Esa era la idea del país, un país autárquico que se satisfacía a sí mismo a través de sus industrias y su producción agrícola, y después del 90 se fue volviendo un país interrelacionado y desafortunadamente sus fortalezas agrícolas se fueron disminuidas y eso genera pues cuestiones de que casi todos los costos son costos dolarizados. De manera pues que sí es una situación compleja, una situación que seguramente va a generar cambios cualquiera sea el gobierno que sea. Perfecto, doctor Carlos Ariel. ¿Cómo ve usted en estos momentos, cómo lee el mapa electoral en Colombia? Yo leo el mapa electoral, si fuera a hoy, yo diría no, esta es una fotografía de lo que pasó hace 4 años o de lo que pasó incluso hace 8 años. En el año, estaríamos en el 2014, ¿sí?
Es decir, lo que nosotros llamaríamos el establecimiento, las fuerzas tradicionales con distinto nombre, o sea los partidos Cambio Radical, o el partido de la U, o el partido conservador, el partido liberal, pues están haciendo mayorías en el Congreso y todavía las están haciendo hoy. Luego, desde el punto de vista del Congreso, de la rama del Congreso como rama del poder público, pues se conserva lo que ha sido tradicional, que es que incluso es el Congreso que se elige el que se suma a los candidatos. O sea, para que un candidato pueda definir su elección presidencial, necesita de las fuerzas del Congreso. Y por eso a la primera vuelta, lo usual es que ya los candidatos van reforzados por distintos congresistas. Incluso en el caso de Uribe, que era independiente, él entre el Congreso y entre la elección del Congreso y la primera vuelta presidencial, él congregó muchísimos congresistas que no eran obviamente del movimiento Primero Colombia, sino de otros movimientos, y consolidó las mayorías del Congreso que le permitieron gobernar holgadamente de los 8 años, 7 años, porque fue la última legislatura y estas cosas donde ya la cosa se hizo muy complicada, pero pues en todo caso él conservó durante todo ese tiempo sus mayorías. Ya después, lo mismo pasó con la elección de Santos, él se consolidó, fue con los congresistas, y lo mismo se puede decir de lo que fue la elección de Duque, también él congregó los congresistas. Ahora, he ahí donde está el tema. ¿Por qué? Porque indudablemente, pues aunque ahí estén los partidos, no se sabe es qué tan fuertes son. Sobre todo porque hay un partido, el Partido Verde, por ejemplo, tiene una corriente más de izquierda y una que es un poco más de centro. O el Partido Liberal, que tradicionalmente ha tenido un sector que tiende hacia la izquierda, ¿sí? Y el Partido Liberal fue de oposición a Uribe los 8 años. En el gobierno Santos se hicieron unos arreglos y pasó a ser parte de la coalición de gobierno, pero indudablemente en este año el Partido Liberal se unió a la candidatura de Fico Gutiérrez, pero lo que no se puede establecer es si todos los liberales, que son 2 millones, se quedaron con Fico, o algunos, como ya hay algunos, están allá al otro lado con Gustavo Petro. Eso es una buena pregunta, y que seguramente habrá unos verdes que no se van a unir a Fico. Ellos están todavía con Fajardo. De manera pues que hay dudas sobre qué va a pasar, por lo menos con, pongámoslo usted, 1,5 millones de votos. Perfecto, doctor Carlos Ariel. Dentro de este mapa electoral, ¿cómo ve usted a partir de su conocimiento el tema de los votantes, del famoso voto de opinión, que sin duda alguna pues ha sido decisivo en los últimos años, ¿no? En las últimas elecciones. ¿Cómo ve usted las fuerzas ahí, esas fuerzas electorales de los partidos como tal, pero también el voto de opinión para estas elecciones en la primera vuelta, registrador? Bueno, normalmente lo que se dice en los países donde hay 2 vueltas es que en la primera vuelta la gente vota con el corazón. O sea, ahí sí sigue el voto de opinión. En la segunda, la gente vota es lo que contra lo que no le gusta. O sea, ya no es tanto voto de opinión, sino un voto de reacción. Entonces, claro, en esta primera vuelta, pues no sabemos qué pase, pero la gente vota por el que le gusta. Vamos a ver cuál es el que más le gusta. Por eso es que existe alguna opción o alguna alternativa, pese a que Petro está a más o menos, diríamos, entre 10 o 15 puntos de alcanzar la mayoría. Claro, la oportunidad de ganarse la gente, de que vote la gente, del voto de opinión, es en esta primera vuelta, porque obviamente la inconformidad del país es grande. O sea, uno tiene que saber, y no es
como dijera, no es que haya culpables, no, es que las circunstancias han sido muy adversas en diversos frentes y las cosas que se podían haber hecho a favor de la gente, como digamos un desarrollo de una aplicación rápida de todas las medidas que tenían el proceso de paz para recoger gente, reincorporarla, darle trabajo, porque ese tiempo se perdió, o sea, se perdieron por lo No se menos, hizo, esas cosas no se hicieron. esas no se hicieron, o el tiempo se perdió, o se empezó muy tarde, y ya cuando se empezó llegó la pandemia y todo se dificultó, de manera pues que crisis económica, momento económico complejo, también consecuencia de la pandemia en todo el mundo, de manera pues que hay unos factores muy adversos frente a lo que sería el optimismo de la gente para votar. Para votar, perfecto. Así las cosas, doctor Carlos Ariel Sánchez, registrador del Estado Civil, ¿cómo ve usted las elecciones del próximo 29 de junio? Primero, desde lo político. Desde lo político, si la política funcionara, yo creo que se lograría una mayoría, digamos, de lo que llamaríamos el establecimiento, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Si la costumbre política y la seguridad política que da una mayoría en el Congreso se impone. Si no es así, si la gente votó por un Congreso, pero va a votar por otro tema distinto de presidente, ya ahí sí cambia totalmente la situación, porque la gente seguramente puede llegar a votar contra el establecimiento para castigar al establecimiento, para cobrarle las deudas que no se pagaron y que había con qué pagarlas, y había maneras legales de pagar las deudas, no se pagaron, entonces la gente la cobrará.